He descubierto una verdad horrible, y ahora la extinción puede ser la mejor esperanza que tenemos. Sé que suena loco, y sí, las cosas que sé ahora pueden ser demasiado para que nuestra especie las entienda. Si bien los efectos de tu destrucción mental podrían en última instancia servir a los intereses superiores de la humanidad, supongo que las partes de mí que siguen siendo humanas aún poseen cierta simpatía morbosa y fuera de lugar por los ignorantes. Después de todo, he vivido innumerables vidas felizmente sin darme cuenta de que nosotros, como especie, estamos atrapados. No del todo muerto, pero sí condenado a un estado parecido al purgatorio que, a menos que intervengamos, persistirá hasta que todas las estrellas del cielo se apaguen, y tal vez incluso más allá. Aún así, esta es la única realidad que hemos conocido y no puedo evitar comprender a aquellos que simplemente preferirían no saberlo. Solo rezo para que nuestro carcelero no se dé cuenta de lo que ha hecho aquí. Por lo que sé, puede simplemente deshacer todo el progreso por el que he sufrido, o incluso alterar mis recuerdos y convertirme de nuevo en una de esas marionetas de carne felizmente inconscientes a las que ha sido reducida la humanidad. Hasta ahora he eludido el descubrimiento. Solo necesito concienciar a suficientes personas para que podamos hacer algo para cambiar nuestro destino. Bueno, si todavía estás aquí, o estás listo para la verdad, o estoy a punto de romper otra mente. Última oportunidad para dar marcha atrás. La vida a finales de la década de 2010. Ahí es donde estamos ahora, ¿verdad? La humanidad es la misma de siempre. Pelear por razones ridículas, ir más allá con las nuevas tecnologías y, en general, tratar de encontrar un propósito en nuestras vidas, que de otro modo serían aburridas y poco interesantes. Había maldecido el trabajo diario, levantándome cada mañana para caminar penosamente hacia mi trabajo sin futuro y secretamente esperando que algún gran golpe de desgracia golpeara mi lugar de trabajo y lo volviera inaccesible, al menos durante una semana o dos. Una fuga de gas, o algún desastre enorme, o diablos, un meteorito del tamaño de una pelota de fútbol atravesando el congelador. Algo ridículo como eso. Sabiendo lo que hago ahora, el tedio de la vida estadounidense de clase media baja parece esperanzador. Ideal, incluso, comparado con la verdad. Fue en este punto que tomé conciencia por primera vez, al menos cuando comencé a quitar las capas del velo de mentiras que compone toda nuestra percepción del mundo que nos rodea. Una mañana caminaba hacia el trabajo, cruzando la calle en lo que me gusta llamar Florida Rural Central. No todo eran tierras de cultivo y campesinos, pero el Walmart más cercano estaba a unos buenos 15 minutos de distancia. Una ciudad tranquila en el borde de los suburbios, pero antes de llegar a los parques de casas rodantes, las espeluznantes casas de campo y los pantanos. Aún así, por muy tranquilo que fuera, algunas cosas seguían iguales sin importar a dónde fueras. Tal vez había estado conduciendo demasiado rápido para que yo me diera cuenta de que venía, o tal vez simplemente había caído tan profundamente en los movimientos de la rutina diaria que simplemente había entrado mecánicamente en el cruce de peatones sin siquiera mirar. Ninguna determinación habría cambiado el resultado cuando la camioneta de color oscuro se estrelló contra mi suave y frágil cuerpo humano. Es verdad lo que dicen. Cuando estás cerca de la muerte, todo se detiene. Por un momento incluso pensé que el conductor había pisado los frenos y apenas me había dado un codazo, pero la sensación de la vida drenando lentamente de mi cuerpo que se rompía rápidamente lo hizo todo demasiado real. Así era como se sentía morir. Llamé la atención del conductor en la fracción de segundo que compartimos durante el último momento de mi vida. El terror cruzó por su mirada, como estoy seguro que pasó por la mía, antes de que la luz desapareciera del mundo, y toda sensación, excepto el golpe más sordo y desconcertante del impacto, abandonó mi percepción. Muerto por el impacto, estoy seguro de que habría dicho la autopsia. Apenas había tiempo suficiente para siquiera registrar el dolor. Esto es todo, recuerdo haber pensado ahora, aunque en ese momento me sorprendió que todavía tuviera tal capacidad de pensamiento. Traed las puertas nacaradas o el abismo de fuego. Nada lo detendrá ahora. Nunca había sido un hombre religioso. Quizás eso fue lo que finalmente me mantuvo cuerdo durante toda esta terrible experiencia. Por un momento, me di cuenta de algo. Sensación. Movimiento. No es como si alguien estuviera cargando mi cadáver inmóvil sobre una camilla o algo así. Esto era control manual de las extremidades. Locomoción. Mis brazos, mis piernas, pero no tenía el control. Todo estaba oscuro y solo se oía un leve ruido, como el de agujas golpeando el cristal. Siguió la discontinuidad y, hasta donde yo sabía, estaba vivo de nuevo.
Solo que yo no era yo, y en realidad no estaba consciente de nada que acababa de transformar mi conciencia de un cadáver destrozado en un cuerpo nuevo y funcional. Bueno, déjenme detenerme ahí antes de obsesionarme con quién soy en realidad, o era, en todo caso. De todos modos, pronto será irrelevante. Todo lo que necesitas saber es que me reencarné. Al parecer, todos lo somos, pero no de la manera que uno espera. No renací, sino que fui insertado en otro cuerpo de aproximadamente la misma edad que mi yo pasado. Nueva identidad, nuevos recuerdos, nuevo yo. Totalmente fluido, sin ningún conocimiento de lo que acababa de suceder. Al menos, al principio. La vida transcurría como si nunca hubiera llegado a su fin en el lado comercial de un vehículo motorizado a toda velocidad, y mi existencia en el extremo opuesto del mundo parecía tan normal como siempre. Hasta que, por supuesto, la humanidad ejemplificó una vez más tanto su ansia de destrucción como su infalible fragilidad. Mi siguiente muerte se produjo a manos de un vagabundo en las calles de Moscú. Me pidió un cambio que simplemente no tenía y respondió con una botella vacía de vodka en la parte posterior de mi cabeza cuando se lo conté. Una vez más, cortinas de oscuridad cubrieron el mundo y me di cuenta claramente de que estaba en otro lugar que las frías y nevadas calles de Rusia. Aún más desconcertante, recordé el accidente automovilístico. Cada pequeño detalle del accidente que se había cobrado mi vida anterior estaba tan fresco como si acabara de ocurrir. Antes de que pudiera siquiera pensar en resolver esto, sentí que este mundo oscuro se desvanecía, pero no antes de escuchar el extraño ruido de nuevo. Pasé por muchas vidas después de eso, en muchos lugares. África. Asia. De vuelta en Estados Unidos. Apenas puedo recordar la mayoría de ellos. Parece que solo las muertes violentas pueden traerme de regreso a ese horrible lugar más allá del final de la vida. Pero a pesar de todo, comencé a reconstruir algunas cosas, y el mundo oscuro que persistía en mi percepción después de la muerte se volvió más claro. Después de una muerte particularmente espantosa a manos de un par de perros salvajes en Australia, por supuesto regresé al mundo del más allá. Solo que esta vez algo cambió. Podría ver. Por primera vez, lo que fuera que pasara por ojos en este cuerpo mío podía sentir el mundo que me rodeaba. No podía controlar hacia dónde miraban, ni reconocí las paredes de color ámbar oscuro que me rodeaban, pero finalmente pude ver a dónde iba después de cada muerte sangrienta. Me di cuenta de que estaba oscuro, pero mis ojos estaban acostumbrados, tal vez diseñados para ambientes con poca luz. También podía moverme, pero no tenía control de mis movimientos. En ese punto, yo era un prisionero en este cuerpo, mirando a través de ventanas alienígenas, mientras lo que contenía mi conciencia se movía por estos túneles oscuros de color amarillo anaranjado. Las paredes mismas parecían casi orgánicas. Quitinoso o resinoso, tal vez. Ligeramente brillantes, como si estuvieran mojados. No podía sentir nada, pero una vez más escuché el sonido de golpeteo, tintineo y estrépito. Lo escuché a lo lejos, y muy cerca cada vez que mi cuerpo caminaba. Esta experiencia surrealista duró quizás 15 minutos y me brindó un breve recorrido a través de extraños túneles alienígenas, antes de que me sacaran del purgatorio y volvieran a la vida. Una vez más, mis recuerdos de este lugar cesaron hasta mi próxima muerte sangrienta. Una vez más, mi percepción se hizo más fuerte y continuó haciéndolo cada vez que mi vida llegó a un final abrupto y violento. No recuerdo cuántas veces pasé por el ciclo antes de que la bomba de una verdad espantosa y horrible descendiera sobre mi mente y destrozara mi percepción de la vida, la existencia y el universo en su conjunto. Ni siquiera puedo recordar cómo morí esa vez. Creo que el trauma de descubrir a dónde fui con cada muerte llevó ese conocimiento a dónde llevó mi cordura. Durante todas las veces que había estado en este lugar, nunca había visto otra alma viviente, nunca había visto qué provocaba ese extraño ruido y todavía no tenía idea de qué tipo de cuerpo tenía, si es que tenía uno. Por lo que sabía, yo era solo un alma en un frasco llevada por un demonio, y este lugar era el infierno. Realmente, eso hubiera sido preferible. El infierno bíblico era todo fuego, azufre y sufrimiento, pero al menos sabías lo que tenías. Lo que eras. Nadie podría haber imaginado esto. Ninguna mente humana en esa era patéticamente ludita de nuestra historia podría haber concebido las cosas que ahora sé, y si lo hubieran hecho, estoy seguro de que se habrían suicidado para asegurarse de nunca correr este destino. Estaba caminando, bueno, debería decir que me caminaban, ya que todavía no tenía control sobre mis extremidades, y finalmente llegué a una nueva parte del mundo.
Los túneles desembocaban en una enorme antecámara, donde lo que parecían ser cápsulas translúcidas, hechas de vidrio rugoso o resina, se alineaban en las imponentes paredes. Fue aquí donde finalmente los vi, los habitantes de este horrible lugar. Enorme, vagamente insectoide y pálido. Alas vestigiales colgaban flácidas de su espalda, y 4 patas delgadas se arqueaban hacia arriba y se curvaban hacia abajo desde un cuerpo que solo podría describirse como un centauro del mito griego, pero todo quitina, 4 brazos rematados con garras y una cabeza vagamente parecida a una avispa. Completo con antenas temblorosas. Intenté gritar, pero mis labios se negaban a moverse o simplemente no existían. Mirando hacia atrás, no sé qué bien habría hecho. Simplemente no podía pensar en nada más que vocalizar el horror de lo que se desarrolló ante mis ojos. Los insectos estaban bajando los tubos de resina de las paredes, sus patas en forma de agujas perforaban la pared y les permitían escalar la superficie transparente de color ámbar. Aquí, el sonido de chasquidos y golpecitos era más fuerte, y ahora me di cuenta de lo que era: el golpeteo de sus pies contra los pisos y paredes resinosos. Debe haber miles de ellos en estas cavernas. El pánico se apoderó del espacio fantasma que podría haber sido mi corazón, cuando me obligaron a acercarme a la pared. De cerca, las cosas eran tan pálidas y grotescas como cualquier otra cosa que uno esperaría encontrar en un ambiente casi sin luz. Tenía que haber una docena en la habitación en este momento, algunos yendo y viniendo mientras trabajaban para abrir los tubos y recuperar algún tesoro invisible del interior. Muchos de los insectos parecían heridos o dañados de alguna manera. Sus caparazones estaban llenos de agujeros y a algunos les faltaban extremidades enteras. Cualquiera sea la causa, parecían completamente indiferentes a sus heridas. Me detuve al pie del muro. Supongo que a estas alturas debería haber sumado 2 y 2, pero mi mente se negó a aceptar la teoría que se tejía en mi mente. Vi un insecto que estaba más arriba en la pared, pasar un tubo hacia uno más bajo. Luego uno aún más bajo. Entonces, a mí. 4 pinzas quitinosas agarraron con cuidado el tubo y, con una fuerza inimaginable, lo apartaron y lo depositaron. Mi mente daba vueltas mientras veía cómo las manos, las que estaban unidas a este cuerpo desde el cual veía este mundo terrible, rasgaban la membrana resinosa en la parte frontal del tubo. Solo cuando mi cuerpo se inclinó hacia adelante para poder ver su propia obra, finalmente me di cuenta de la verdad. Ojos grandes y compuestos. Cara de avispa, completa con antenas. Mandíbulas afiladas y en pinzas. Este era yo. Mi cara. Mi cuerpo. Mis manos. Mi prisión. Creo que el shock de darme cuenta me despertó a algo, cuando la sensación comenzó a infiltrarse en mis horribles extremidades con garras. Le rogué que se fuera, que se retirara a los rincones de cualquier velo que lo hubiera retenido. Este no podría ser yo. Yo era un ser humano. Todo esto fue una horrible pesadilla previa a la muerte que pareció bastante larga debido a la distorsión del tiempo que experimentamos en los sueños. Mi muerte en la intersección fue mi única muerte verdadera, y el resto de esto solo estaba soñando. Solo soñando. Pero la sensación persistió. Ningún velo de oscuridad barrió el mundo, y ningún rayo de luz me llevó a los cielos y lejos de este mundo infernal. Observé impotente cómo el cristal de resina era arrancado y un humano aturdido, pero aparentemente ileso, apareció a la vista. Las manos con garras que me negué a llamar mías hicieron un rápido trabajo, perforando la arteria carótida del hombre, produciendo un chorro de sangre y un gorgoteo que antes había considerado exagerado para las películas sangrientas. Desgarró ese cuerpo, diseccionando carne y hueso con sus poderosas garras, desgarrando vísceras y desmembrando por completo el cadáver humano. La sensación de partes del cuerpo humano aplastándose bajo mis dedos me hizo querer vomitar en el vacío etéreo que era mi existencia. Otros trabajadores se acercaron y comenzaron a transportar el desorden de órganos, extremidades y tejidos. Mi cuerpo tomó con cuidado la cabeza entre sus manos, sus garras rompieron sin esfuerzo la mandíbula, arrancaron la carne del hueso y rompieron el cráneo de la manera correcta para quitar el premio intacto que esperaba dentro, el cerebro. Descartó el resto de la cabeza, arrojando los restos en la cavidad torácica abierta de su víctima, que otro dron levantó casualmente en sus increíblemente poderosos brazos y comenzó a transportarlo a lugares desconocidos. En ese momento, la oscuridad comenzó a regresar. A pesar de mi terror, luché contra él, arañándome a la conciencia de este mundo, desesperado y horrorizado por saber a dónde iba esta infernal madriguera de conejo. Creo que algo se rompió esa vez. Algo en el sistema de vida y muerte tal como ha sido para la humanidad durante, Dios, ni siquiera sé cuánto tiempo, ahora.
Desperté a mi nueva vida, una avalancha de recuerdos amenazaban con apoderarse de mí. Una mujer estaba sentada frente a mí en una mesa y dos niños miraban distraídamente. Casi me ahogo con la pasta que tenía en la boca y algunas palabras de disculpa salieron entre dientes, en sueco, creo, pero no lo sé. Nadie me miró. Me disculpé apresuradamente y subí las escaleras, hacia lo que reconocí vagamente como mi dormitorio. Los túneles. Las cosas de los bichos. Aún puedo recordarlos, incluso ahora. La muerte me trajo de regreso allí, así que para saber qué pasó, necesitaba morir. Y tampoco podía estar limpio. Busqué en un cajón y encontré una navaja grande. Mi mente se aceleró. ¿Qué diablos iba a hacer? Sí, tenía que saber la verdad, por horrible que fuera, pero ¿a qué precio? A través de la bruma de recuerdos rotos e inconexos medio insertados en mi confuso cerebro, me di cuenta de que la mujer de abajo debía haber sido mi esposa, y esos niños. Dios, ni siquiera podía pensar en eso. No sería solo mi vida la que estaría destruyendo. Sin embargo, mientras luchaba por tomar una decisión, me di cuenta de algo. No habían reaccionado en absoluto cuando me levanté furioso de la mesa. Ninguno de ellos siquiera me había mirado. Bajé las escaleras y miré por la esquina. Todavía estaban allí en la mesa. Mi esposa y mis dos hijos, metiéndose mecánicamente fideos en la boca. Había algo terriblemente inhumano en la forma en que comían. Llamé a mi esposa, pero ella no respondió. Le grité esta vez, pero todavía nada. ¿Qué demonios está pasando? Más fascinada que preocupada, corrí a la cocina y golpeé a uno de los niños en la nuca. Ni siquiera se inmutó. Él simplemente siguió comiendo. Cuando deslicé su plato, él simplemente extendió su brazo para cogerlo. Ninguno pareció darse cuenta de que yo estaba allí. Ya había visto suficiente. Fuera lo que fuese, seguro que no eran las respuestas que buscaba. Me llevé el cuchillo a la garganta, contuve la respiración y cometí el acto. El dolor que me invadió cuando la hoja atravesó mi arteria carótida me distrajo de la compulsión de quedarme en este lugar, de aceptar la mentira y olvidar los horrores que había visto. Pero no pude. Tuve que volver a la verdad, para ver dónde terminaba todo. No pasó mucho tiempo hasta que me desangré. Efectivamente, mi conciencia volvió al interior de la avispa en los túneles. Había llegado a otra parte de la estructura, a lo que podría describir mejor como el final de una línea de montaje. Cientos de trabajadores nuevos, frescos, libres de imperfecciones o heridas, estaban sentados alineados en el suelo, con sus cuerpos subiendo y bajando con la respiración, pero por lo demás inertes. Mi prisión orgánica se deslizó hacia el dron más cercano y, agarrando el cerebro humano con una mano, agarró la cabeza del nuevo dron y abrió la placa posterior de su exoesqueleto quitinoso. La maldita cosa tenía la cabeza hueca, salvo el extremo de la columna vertebral. Mis manos maniobraron con cuidado el cerebro fresco dentro de la cabeza del dron, colocándolo encima de la columna vertebral. Otra mano se llevó a mi boca, donde tosí una masa de mucosa enfermiza de color gris verdoso. El sabor provocó otro reflejo nauseoso fantasma y ni siquiera pude empezar a describirlo. Esta repugnante bola de mocos se untó alrededor de la base del cerebro y la columna vertebral, y se cerró la cabeza del nuevo dron. Su cuerpo se contrajo un par de veces, luego se volvió completamente grandioso durante medio minuto. Todos los drones en la habitación se detuvieron, pero yo apenas me di cuenta. El grito psíquico que resonaba en mi cabeza fue suficiente para hacerme retroceder al reino de los vivos, pero de alguna manera logré aguantar el tiempo suficiente para soportarlo. Dios, desearía no haberlo hecho. Los recuerdos pasaron ante mis ojos. Niños de escuela. Tarea. Un primer beso, tal vez. Primer trabajo. Un funeral. Luego, un cielo negro. Sirenas militares de ataque aéreo, seguidas por el estruendo ensordecedor y la luz cegadora de un Moab chocando con, eso, nuestro carcelero. Desperté en un cuerpo humano una vez más. Al igual que la última vez, fui empujado a una vida completamente nueva, que ya estaba en progreso. Ahora, sin embargo, no tenía que luchar contra los nuevos recuerdos. Vinieron y encontraron su lugar, pero eran extranjeros. Irrelevante. La verdad se había grabado firmemente en mi verdadero cerebro. El que está sentado en el cráneo alguna vez vacío de un dron producido en masa, nacido de una entidad que la humanidad nunca tuvo ninguna esperanza de derrotar. La mujer que debía haber sido mi esposa se movió y se volvió hacia mí en nuestra cama. Ella me preguntó qué pasaba y le respondí sin esfuerzo en francés, diciéndole que estaba bien. Ella tarareó adormilada y se giró, aparentemente contenta. Su nombre era Amalie. Tuvimos dos hijos, Jean y Camille.
Yo era un exitoso ingeniero de software y ella era maestra de escuela. A fin de cuentas, esta no sería una mala vida para vivir. Podría olvidar todo lo que había visto y seguir adelante en la ignorancia. Demonios, al menos ella se dio cuenta de que yo existía, a diferencia de la mujer sueca. Podría empezar de nuevo así. Solo que yo no pude. Esta vida no era real. Nada después del 4 de enero de 2011 fue real. Ahora lo recordaba todo. Mi última, o mejor dicho, mi única muerte verdadera. La NASA y la ESA habían descubierto conjuntamente la anomalía en 2002. Una mancha absolutamente enorme de espacio oscuro, que lentamente cruza el cielo. Solo podía ser visto por los telescopios más potentes de la época, y no estaba cerca de nosotros, o eso suponíamos. Esta curiosidad se convirtió en una pesadilla, ya que un día la sombra desapareció por completo y fue descubierta a unos 3000 años luz de su ubicación original. No solo eso, sino que se había acercado. Esto continuó durante los siguientes 8 años. La sombra viajaría a algún lugar aparentemente aleatorio en el espacio, solo para desaparecer y reaparecer nuevamente. Cada vez se acercaba más. Cada nuevo descubrimiento generaba cada vez más alarma entre los científicos que estudiaban el fenómeno, y finalmente se corrió la voz de que algo grande se dirigía hacia nosotros. Por supuesto, todavía no pudimos ver qué era. El espacio es oscuro y todavía estaba fuera de nuestro sistema solar, sin iluminación de ninguno de nuestros vecinos estelares. Incluso si la luz hubiera llegado hasta allí, simplemente no teníamos la tecnología para obtener imágenes adecuadas. De todos modos, no habría importado. Todos los arsenales combinados del mundo, nucleares y de otro tipo, habrían hecho mella en esto, en el mejor de los casos. También lo supimos cuando finalmente apareció en el borde del sistema solar, con su cuerpo vagamente circular rodeado de zarcillos pálidos y carnosos y una carne irregular de aspecto rocoso. Si esta cosa quisiera matarnos, no tendría que esforzarse mucho. Las mejores estimaciones sitúan el objeto en algo más de 50.000 kilómetros de diámetro. Aproximadamente 5 veces el diámetro del planeta Tierra, más o menos. Sin embargo, a pesar de su inmenso tamaño, no parecía tener ningún efecto gravitacional sobre los cuerpos que lo rodeaban. Pasó junto a Plutón sin arrojar al diminuto no planeta a las profundidades del espacio, ni pareció perturbado en absoluto por la inmensa atracción de Júpiter. Este pseudoplaneta cubierto de zarcillos escupió frente a la gravedad y flotó con determinación hacia su destino, la Tierra. Pronto se produjo un pánico que ninguna película de desastres podría describir. La entidad que se acercaba no había hecho nada que provocara ningún sentimiento de pavor. No había disparado ningún arma, no había mostrado agresión alguna, ni siquiera había empujado a otro cuerpo planetario en su camino hacia aquí. Pero los humanos son criaturas voladoras en el mejor de los casos. La gente actuó como si el fin ya estuviera sobre nosotros, irrumpiendo en las iglesias, asesinando a quienes les habían hecho daño en algunos actos finales de venganza, huyendo de la carnicería y el caos resultantes, o suicidándose en masa. Los que murieron antes de la llegada de nuestro carcelero fueron los afortunados, al menos si sus cerebros fueron destruidos en el proceso. No creo que pueda usarlos rotos. Recuerdo ese día tan vívidamente ahora. Es como si la captura del dron recién activado lo hubiera despertado en mi mente. Algún efecto secundario de la mente colmena que los mantiene funcionando, combinado con los últimos gritos desesperados del cerebro recién implantado antes de que su conciencia fuera suprimida, su conciencia desviada hacia una nueva vida artificial. Pero lo recuerdo. La horrible cosa con tentáculos se elevó en el horizonte antes de siquiera acercarse. En los días previos a su llegada, la gente había formado cultos dedicados a sacrificar a sus semejantes en su nombre, para poder salvarlos. Nunca supe realmente su destino, pero no creo que a esta cosa le importaran sus miserables ofrendas. La superficie rocosa de la cosa se iluminó con pequeños destellos de fuego nuclear distante en el mes previo a su llegada. Una especie de acto final de rebelión ante la aniquilación total. Todos sabíamos que, incluso si lográramos matar esta cosa, estaba en curso intensivo con la Tierra. Seríamos destruidos con el impacto. Pero los humanos somos guerreros en el fondo, incluso si la gente se niega a admitirlo. Hay algo profundamente primario en matar algo que intenta matarte, incluso si eso no significa necesariamente tu supervivencia. Finalmente, el bombardeo nuclear cesó. Los gobiernos del mundo, repentinamente liberados de sus viejos odios y conflictos, decidieron conservar el resto de su arsenal, ante la extraña posibilidad de que esta cosa pretendiera invadir la Tierra, en lugar de simplemente aplastarla con unas enormes mandíbulas invisibles.
Bueno, tenían razón a medias. Se produjo una invasión. Simplemente se equivocaron al suponer que sus armas harían alguna diferencia. El mundo se oscureció. Enormes zarcillos se hundieron en el suelo, provocando terremotos como nunca habíamos registrado. Las defensas terrestres en todo el mundo quedaron en gran medida inútiles y millones de personas murieron en el levantamiento resultante. Yo fui uno de los afortunados, si se nos puede llamar así. Países enteros fueron remodelados de la noche a la mañana debido a inundaciones masivas y cambios tectónicos, pero aquellos que sobrevivieron se encontraron con un horror aún mayor. Las cosas de los bichos. Descendieron a través de los zarcillos, como si fueran ascensores colosales y carnosos, saliendo de aberturas huecas y cargando descuidadamente contra las filas humanas que resistían. A diferencia de su amo flotante, los insectos podían morir. Cientos de miles de personas fueron destrozadas por disparos, morteros y ataques aéreos. Durante meses, los reductos restantes lucharon contra los invasores, y muchos optaron por el suicidio para evitar la captura, para no quedar sujetos a las cosas horribles que acechan en los zarcillos carnosos y dentro de la monstruosidad colosal de arriba. A medida que nuestro número disminuía y el incesante flujo de enemigos pisoteaba a sus propios muertos, los pocos transportes aéreos que quedaban optaron por llevar dispositivos nucleares al frente. Una vez que una posición era invadida, se detonaría una bomba, devastando absolutamente las filas enemigas. Pero por cada insecto muerto, dos más parecían salir de los zarcillos. Reunieron los restos carbonizados e irradiados de amigos y enemigos por igual y treparon por los túneles de tentáculos de donde procedían. Encontré mi fin de la misma manera que el humano que gritaba en mi cabeza. Me capturaron, me administraron una especie de sedante en aerosol y me metieron en una de esas cápsulas de resina. Fue colocado en una de las paredes de zarcillos y lentamente atraído hacia los niveles superiores de la criatura en el espacio. En mi confusión, me sentí esperanzado. Tal vez si pudiéramos matar suficientes de estas cosas, podríamos entrar y contraatacar. Podríamos matar al maestro. Tal vez incluso sobrevivir en el infierno apocalíptico que nos había traído. Me aferré a esa esperanza incluso cuando uno de estos malditos insectos destrozó mi cuerpo y me deslicé en la oscuridad que todo lo abarca, que es la verdadera muerte. Luego me desperté, un hombre nuevo, y ya sabes el resto. No puedo decirte si el cielo o el infierno son reales. No creo que ningún ser humano vivo ese día lo sepa jamás, a menos que hagamos algo para liberarnos de esta locura. He muerto, vivido y vuelto a morir tantas veces desde que supe la verdad, y tengo algunas teorías sobre qué es exactamente esto. Esto es más que la mera reflexión de un loco. Creo que las cosas que he aprendido aún pueden salvarnos de este destino. Por un lado, nuestro hogar ya no existe. Olvídense de todas las ilusiones acerca de regresar a la Tierra, porque simplemente no hay una Tierra a la cual regresar. Con el tiempo, me sumergí en la mente colmena, escuché los ecos del pensamiento que viajan en ondas psíquicas que controlan los drones, y la vi destrozar nuestro amado planeta más veces de las que probablemente debería haberlo hecho. He visto los pensamientos de esta cosa, sus ideas, sus sueños. No puedo decirte por qué está haciendo esto. No piensa como nosotros. No se comunica con palabras ni sílabas. Habla en un lenguaje de ideas. De impulsos. De intención. Impulsa a sus drones a hacer cosas, y ellos las hacen. Para ser honesto, ni siquiera creo que sea consciente del estado de la humanidad. En mi esfuerzo por comprender la mente de esta cosa y comprender sus pensamientos, no he encontrado ninguna impresión de que haga otra cosa que mantener la ilusión en la que todos vivimos. Pero ahí reside la pequeña pizca de esperanza que he logrado sacar de lo más profundo de mi mente rota. Algo tan grande y tan poderoso gasta mucha energía. Incluso sus medios para teletransportarse a través del espacio, un mecanismo que todavía no entiendo, no pueden llevarlo a su destino instantáneamente. Navega por el espacio en un estado de ensueño para preservar la energía que tiene, utilizando sus drones para procesar material orgánico de las especies que recolecta. Sí, eso es especie, en plural. No estamos solos aquí arriba. Esta cosa no solo se llevó a todos los seres humanos vivos del planeta Tierra, sino que también consumió toda la materia vegetal y animal que pudo encontrar, y hasta el último trozo de tierra rica en minerales en la que consiguió sus zarcillos. Pero más que eso, hay otras mentes aquí arriba. Mentes que estaban aquí antes de que se llevaran a los humanos. Mentes de otros mundos, atrapadas en ilusiones similares a la nuestra. Por ahora, parecen inalcanzables, pero creo que si concientizamos a suficientes humanos, también podemos salvarlos. Eso me lleva a mi plan y quédense conmigo en esto.
Estoy vivo ahora mismo, bueno, en el facsímil de la vida que ustedes llaman planeta Tierra en 2019. He escrito estas notas en casi todos los idiomas conocidos por el hombre, habiendo vivido ya tantas vidas y conservado tantos recuerdos. Por ahora, este plan está a salvo de las miradas indiscretas de nuestro carcelero, ya que todavía está dormido, escaneando el cosmos con sentidos indescriptibles para la mente humana, en busca de nueva vida que absorber. ¿Por qué hace esto aún está más allá de mi comprensión? Tal vez sea una aspiradora viviente, aspirando la basura del universo. Solo Dios sabe qué calificaríamos. Tal vez sea alguna forma enfermiza y retorcida de catalogar la vida y preservarla antes de que sea aniquilada por algún cataclismo. O tal vez no tenga ningún significado, como toda la vida, y el universo sea simplemente cruel, implacable y horripilante en formas que nunca hubiéramos comprendido. Supongo que nunca lo sabremos, pero hay una salida. Tienes que morir. No solo tienes que morir, y de manera espantosa, sino que también tienes que matar. Tanta gente como sea posible. Brutalmente. Violentamente. Toma tantas vidas como puedas, tan a menudo como puedas, y difunde este mensaje. Sé que suena una locura y espero que lo sea. Dios, espero haber consumido una tonelada de drogas y haber estado delirando durante la última década. Cualquier cosa sería preferible a este infierno. Pero hay que creerlo. Seguramente ya habrás visto las señales. Destellos de recuerdos de vidas pasadas, sensaciones de déjà vu y la sensación de que la mitad de las personas que te rodean son simplemente facsímiles de la vida humana, esperando que se les implante un alma, una mente. Por eso, después de morir, quedamos atrapados en vidas ya establecidas. Porque esta cosa ya nos los ha inventado. Hay cáscaras vacías de seres humanos, como mi familia sueca hace incontables vidas, que deambulan por esta pseudo tierra todos los días, esperando que algún tonto muera y desempeñe un nuevo rol. Y es tan fluido que es casi perfecto. Casi. Los dejo con esta súplica. Hagan su parte para salvar a la humanidad. Es nuestra única esperanza, no de supervivencia, sino del fin de nuestro encarcelamiento. Una matanza piadosa para toda la especie, para liberarnos de la falsa realidad en la que nuestras mentes están cautivas. Y sé que te estarás preguntando, ¿por qué querría saber todo esto? La ignorancia no es una bendición, si la alternativa es simplemente verme cortar a la gente y alimentarla con un monstruo espacial gigante todo el día. Bien, quizás. Pero aquí está la parte jugosa. Recientemente, hice un nuevo descubrimiento sorprendente. Estaba probando el alcance de mis sentidos en el cuerpo de mi dron y descubrí que podía mover el extremo de mis antenas. Solo el final. Solo un poco. Pero al igual que un brazo sobre el que has dormido de forma extraña y que se ha entumecido durante la noche, ese pequeño movimiento allana el camino para un mayor movimiento. Y si esto permanece dormido el tiempo suficiente para que más de nosotros nos demos cuenta, bueno, podríamos causar mucho daño, dadas las circunstancias adecuadas. Vive como esclavo o muere libre. Hemos tomado esa decisión como especie una y otra vez. ¿Por qué no participar en una última rebelión? Un último dedo medio colectivo apuntando al universo que decidió que no éramos lo suficientemente buenos. Nos vemos por ahí, amigos. Feliz cacería. Comenzó cuando clamamos a las estrellas, a la oscuridad. Nos sentíamos tan pequeños, dando vueltas en un vasto vacío mientras nos aferrábamos a la piel del mundo, y sin una sola razón. Teníamos curiosidad, sí, pero al final creo que estábamos terriblemente asustados. Y éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos niños y, como un niño solitario y perdido, hicimos lo único que se nos ocurrió para detenerlo. Hicimos lo que pensábamos que teníamos que hacer para que el universo tuviera sentido. Pedimos ayuda. Durante años escudriñamos el cielo en busca de una señal. Enviamos señales a las estrellas en la oscuridad más allá. ¿Estamos solos? Pero el cielo estaba tranquilo. Siempre tan silencioso, dejándonos con nuestras propias decisiones. Pero los niños no cesan de llorar, y nosotros tampoco. Enviamos llamadas a todos los rincones del espacio década tras década. Nos negamos a creer que no hubiera nadie ahí fuera. Tenían que serlo. Sin embargo, por alguna razón desconocida, nunca nos respondieron. Todos recuerdan cuando eso cambió. Creen que respondió al mensaje de Arecibo de 1974. La respuesta al mensaje de Arecibo se recibió hace casi 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje fue recibida en el Radio Observatorio Ad Creek en California.
El Allen Telescope Array detectó lo que parecía una interferencia estática que continuó durante más de una hora. Consistía en chirridos y zumbidos ininteligibles que continuaron sin pausa durante toda la hora. El significado de este mensaje nunca fue descubierto, si es que lo tuvo. Lo único que sabíamos era que el origen de la señal procedía de algún lugar de la constelación de Hércules, cerca de Messier 13. Tan pronto como esa señal cesó, comenzó el verdadero mensaje. Nos pusimos en contacto ese día y nos hicieron una pregunta. ¿Quién está ahí? No llegó a través de las radios, sino como una voz. Una voz, dentro de todas nuestras cabezas, nos hizo a todos la pregunta. Lo escuché. Mi esposa lo escuchó. Los jóvenes lo oyeron y los viejos lo oyeron. Hasta los sordos lo oyeron. Todos, en todas partes, escucharon esta voz susurrar esa pregunta en sus cabezas, en todos los idiomas de la tierra. Lo recuerdo casi con demasiada claridad. Preguntó con esa voz familiar, pero indescriptible, que siempre está presente en mi mente. Era como si uno de mis propios pensamientos se hubiera vuelto rebelde y hubiera decidido hablarme directamente. El mundo pareció detenerse mientras todos escuchaban lo que vendría después. ¿Dónde están ustedes? La pesada pregunta pareció persistir en nuestras mentes durante horas, luego días y luego semanas. Ese día cambió todo. Estaban los que dudaban desde el principio y los santos que afirmaban que Dios nos había hablado a todos y que ahora era el momento de arrepentirnos. Había quienes afirmaban que no habían oído nada y quienes afirmaban que los extraterrestres les habían dado sus propios mensajes secretos. Y, por supuesto, había quienes realmente creían que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre como nosotros. Uno listo para comunicarse. Listo para sacarnos de la oscuridad. Estuvimos equivocados. Nunca tomamos contacto con vida extraterrestre, al menos, nada comprensible o discernible para el entendimiento humano. Las estrellas son inmensas, y en su inmensidad nuestras voces habían tocado los oídos de algo verdaderamente incomprensible. Algo hambriento y malévolo. La voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando el suelo empezó a gemir. Bajo nuestros pies, por todas partes, el suelo parecía gemir. Los sonidos ahogados sacudieron el polvo y la tierra debajo de nosotros. Nadie sabía qué lo estaba causando, al menos no hasta que comenzaron a llegar las llamadas. Los cementerios gritaban. De repente, los muertos empezaron a gritar. Cada hombre, mujer y niño fallecido se revolvía en sus tumbas. Todos los animales también lo hicieron. Cada perro, cada gato, todo lo que alguna vez había caminado sobre esta tierra. Los gritos de las antiguas ballenas sacudieron los mares y el estridente chillido de los pájaros resonó en los bosques. Los ataúdes temblaron y las moríes aullaron. Las voces se detuvieron juntas, en un instante dejando al mundo en un silencio amplificado. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Te escucho. Llegó como un susurro desde atrás. Una presencia siniestra, aunque extrañamente juguetona, que se sentía tan cerca, pero que en realidad seguía estando muy lejos. Nos dejó respirar el silencio por un minuto antes de hacernos una promesa. Era una promesa que todos sabíamos que era cierta. Estoy viniendo. La voz desapareció y el aire volvió a llenarse de gritos. Esta vez eran de los vivos. Después de que la voz se fue, nos dejaron solos. Millones de personas entraron en pánico, y con razón, cuando el caos se apoderó de las calles. Muchos morirían en la violencia y los disparos de esa noche. Pronto serían conocidos como los arrebatados, y el resto de nosotros éramos los condenados. Solo podíamos esperar. Los gritos de los muertos fueron solo el primero de los efectos secundarios que sentimos cuando la voz se acercó. Cuanto más se acercaba, más lo sentíamos. Esa primera noche después de los gritos, notamos que las estrellas sangraban por primera vez. Una sección del cielo occidental se había vuelto negra, más negra que la noche. Solo era realmente visible gracias al anillo de estrellas que lo rodeaba. La luz de esas estrellas se había vuelto roja y parecían sangrar por el cielo como colorante alimentario arrojado al agua. Su luz se arremolinaba y fluía alrededor del borde de alguna masa invisible. Entonces supe que estaba mirando el rostro de la voz. Nuestros científicos afirmaron que no había nada allí y que sus radares y escáneres siempre arrojaban vacíos. Sus telescopios no podían ver nada más que oscuridad en esa sección del espacio. Sin embargo, la prueba estaba justo frente a nosotros, ya que cada noche ese anillo de oscuridad se hacía más amplio y más estrellas sangraban en el cielo. Lo vimos venir. A medida que pasaba la noche, la mancha negra se ensanchaba y más estrellas se distorsionaban y sangraban a su alrededor. Durante el día nos recibiría un nuevo infierno.
Los efectos secundarios empeoraron. El día siempre traía algo nuevo. Estoy seguro de que la mayor parte de lo que pasó no será contado ni desconocido. Los animales empezaron a desaparecer. Todos ellos. No quedaron huellas, rastros ni cuerpos. Las mascotas huirían, algunas de manera violenta. Todos se retiraron y nunca más se les volvió a ver. Los bosques quedaron abandonados, los océanos vacíos, el aire quedó en silencio. El mundo que quedaba parecía vacío y solitario. Se fueron como el agua que se aleja de la orilla, justo antes de que estalle el tsunami. Un día, hace unas 2 semanas, los científicos intentaron volver a hablar con la voz. Quizás esperaban poder razonar con ello. Le contaron lo que estaba sucediendo en nuestro mundo y le hicieron preguntas. Los científicos suplicaron. No habló. Cuando se le preguntó, ¿qué quieres? La voz envió una respuesta. La noche siguiente, el cielo se iluminó con rayos de fuego. Estuvo encendido durante horas, blasonado de naranja y rojo. No nos dimos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando los televisores se quedaron estáticos y los teléfonos se negaron a funcionar. Nos sentamos y observamos cómo todos los satélites caían del cielo. Después de eso, los informes se convirtieron en rumores y la cordura fue cosa del pasado. El aire nos enfriaba y pesaba. La voz casi estaba aquí y todos la sintieron. Llovió durante una semana después de la caída de los satélites. La lluvia era salada y estaba cargada de una inmundicia desconocida que ennegrecía la hierba. Tal vez los satélites rastrearon algo con ellos cuando tocaron el cielo, nadie lo sabía con seguridad. Lo único que sabemos es que cayó de unas nubes negras como carbón que tapaban el sol, como ceniza líquida. La oscuridad cayó sobre nosotros durante días. Cuando las nubes desaparecieron, los cielos estaban vacíos. No había nubes, pero el cielo estaba bajo y gris. Si el sol estaba en algún lugar del cielo, nunca se dio a conocer. Incluso él nos había abandonado. Cada día se hizo más y más oscuro hasta que la noche y el día se volvieron casi iguales. Algunas personas afirmarían más tarde que habían visto cosas en la oscuridad. Criaturas con extremidades desgarbadas y rostros torcidos, acechando en el rabillo de su visión. Eran criaturas altas y blancas que parecían mudadas o podridas a través de su piel transparente. Las apariciones durarían solo 1 o 2 segundos antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos creían que este era el primer paso en la invasión alienígena, pero el resto de nosotros no sabíamos qué pensar. Simplemente sabíamos que no era nada tan simple ni benigno. Debieron ser alucinaciones, simplemente más locura que soportar, pero en última instancia tan inofensivas como cualquier otra cosa. Tan inofensivos como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos y el cielo moribundo. Las apariciones aumentaron lentamente en duración y número. Creo que todos los vieron al menos una vez, pero no creo que una sola persona adivinaría por qué estaban realmente aquí. Nunca tocaron ni hablaron con nadie, y ciertamente nunca hicieron daño a nadie. La mayoría de los que los vieron bien los describieron como de aspecto triste o triste. Algunos incluso afirmaron que las criaturas los vigilaban por la noche, y otros incluso afirmaron que parecía como si las criaturas sintieran pena por ellos. Uno afirmó haber visto incluso a uno postrado en el suelo, con las manos entrelazadas sobre la cabeza. Dijo que estaba orando por nosotros. La oración no fue de ayuda. Las iglesias y lugares de culto que nos habían dividido durante tanto tiempo al final no lograron traer esperanza a nadie. La voz les permitió orar y rogar por un tiempo, pero hace apenas unos días la voz acabó con todo. Nadie cuestionó cómo, porque en ese momento ya nada de lo sucedido sorprendía a nadie, pero el último día todos los libros de adoración se quemaron. Hasta la última Biblia, cada Corán, todo. La gente corrió a sus centros de fe, pero no encontró consuelo. Las iglesias y templos habían corrido la misma suerte, si no peor. El pueblo quedó abandonado en sus mayores esperanzas. Hubo rumores de iglesias en todo el mundo, con muros formados con los cuerpos de quienes buscaban refugio. Estaban fusionados con las paredes, pegados a ellos como moscas en una trampa. Murieron todavía rogando por esperanza, pero ya no podían recibir ayuda de Dios. El resto de nosotros habíamos aprendido a dejar de mendigar. Nosotros esperamos. Llegó el mensaje final. Desde más allá del cielo cayó sobre nosotros. La voz hizo eco y dijo la simple verdad. Estoy aquí. Hay una oscuridad más allá del horizonte, como dudo que alguna vez se haya visto. Trae consigo los gritos de innumerables almas y se mueve rápido. Las estrellas están muriendo ahora y sé que nunca más se volverán a ver. La luz se está apagando muy rápido. Dejo esto no como una advertencia. No, ya es demasiado tarde para eso.
En lugar de eso, consideren esto como la última comprensión, la última que la humanidad sabrá jamás. Porque solíamos preguntarnos si estábamos solos y perdidos o no, pero nunca si estábamos a salvo y escondidos o no. El universo es infinito y nuestra comprensión era significativamente más finita. Nunca debimos haber llamado a la oscuridad. En lugar de eso, deberíamos habernos aferrado a la luz y haber cerrado los ojos cada vez que nos volvíamos hacia el vacío. A medida que se acercan los minutos finales, tengo una última verdad para estar seguro. Ahora sé por qué los cielos siempre estaban tan tranquilos. Voy a contarles una historia que es sorprendentemente cierta. Me lo contó mi madre, que jura de arriba abajo que esto ha pasado. Mi padre, mi tía, mi abuela, mi abuelo también pueden dar fe de ella, porque estuvieron presentes en algunos de los sucesos. Puedes elegir creer mis palabras, tú decides. Cuando nací hace casi 20 años, mi madre estuvo en el hospital durante 4 días. Ella tuvo que recuperarse y esperar a que yo pudiera irme a casa ya que nací casi 2 meses antes de tiempo. Sentada en su cama de hospital, leyendo un periódico y bebiendo un poco de té, la puerta se abrió. Una enfermera a la que nunca había visto antes entró y se paró a su lado. Mi madre la había estado observando con curiosidad. La enfermera no le había dicho nada en todo el tiempo, sino que simplemente se quedó mirando el estómago de mi madre. Después de unos segundos incómodos, mi mamá le preguntó a esta enfermera qué estaba pasando. La enfermera parecía sorprendida y aterrorizada mientras miraba a mi madre, sus ojos casi negros como el carbón. «¿Puedes verme?», dijo claramente, y mi madre solo la miró extrañada, antes de que la enfermera saliera rápidamente de la habitación. Unos momentos después, entró la enfermera que había estado con mi madre durante el parto. Mi madre le preguntó sobre la misteriosa enfermera, había descubierto que solo había 3 enfermeras de guardia y ninguna encajaba con la descripción que mi madre dio. Esa fue la primera cosa extraña que pasó, desde entonces solo había progresado. Unos meses, probablemente un año después, mi madre y mi abuela me habían llevado a dar un tranquilo paseo por el parque cercano a los edificios de apartamentos en los que vivíamos. Al detenerse a descansar, se acercaron 2 personas. Estuvieron mirándome en el cochecito todo el tiempo. Mi madre rápidamente acercó el cochecito lo más posible a ella y observó a la gente. La mujer del dúo colocó su mano sobre el pecho del hombre y lo detuvo, sacudiendo la cabeza. «Aún no es el momento», susurró, antes de mirar a mi madre directamente a los ojos. Mi madre me dijo que ambos estaban extremadamente pálidos y con un aspecto espantoso. Lo único que me dijo y que más le llamó la atención fue la oscuridad de sus ojos. No tenían iris, ni el blanco de los ojos, solo negrura pura, oscuridad. Luego, las 2 personas se dieron vuelta y se alejaron como si nada hubiera pasado. Bastante paranoicas y nerviosas, tanto mi abuela como mi madre se fueron directamente a casa. Este patrón pareció ocurrir bastante después de eso. Mi madre veía constantemente a estas personas pálidas con nada más que oscuridad en los ojos. Cada vez que los veía, la miraban con expresiones en blanco, siempre dándole una sensación de malestar e inquietante. Un día, 5 o 6 años después, estábamos todos dentro de una iglesia, mirando la ropa y los juguetes que habían puesto en una venta de garaje con fines benéficos. Yo había estado parada con mi tía mirando algunos juguetes, y mi madre y mi padre estaban al otro lado, hablando con algunas de las personas que conocían. Una de las personas de ojos oscuros entró a la iglesia y se dirigió directamente hacia donde yo estaba. Mi tía no se dio cuenta de esto, pero mi madre que me había estado vigilando sí lo hizo. Literalmente empujó a la gente fuera del camino y corrió hacia mí, tomándome en sus brazos mientras el hombre de ojos oscuros se detenía a 2 pies de ella. Básicamente se quedaron allí, enfrentados, mirándose el uno al otro. Mucha gente miraba a mi madre de forma extraña, y fue entonces cuando mi madre decidió que no todos podían ver a estas personas, a estas criaturas. Hizo algo que envió escalofríos por la espalda de mi madre, todo su cuerpo se enfrió por la inquietud. Con una sonrisa lenta y malvada, se inclinó hacia mi madre y hacia mí, la miró fijamente a los ojos y habló. «El tiempo corre», susurró con la voz más tranquila. Luego simplemente desapareció. En ese momento toda mi familia estaba asustada. Terminamos mudándonos de la ciudad a un pueblo muy pequeño, formado por 20 o 40 personas. Vivimos allí durante un año y nos mudamos una vez más a una ciudad más grande, de aproximadamente 1000 habitantes. Llevamos casi 14 años viviendo aquí. Mi madre me había contado mucho esta historia, siempre advirtiéndome que evitara a cualquiera que encajara con la descripción de las cosas que había encontrado.
Solo he visto uno y mi madre estaba conmigo. Habíamos estado en una pequeña ciudad a 1 hora de distancia haciendo algunas compras, cuando uno dobló la esquina de un pasillo por el que estábamos curioseando. Continuó caminando, con una sonrisa en su rostro al pasar a nuestro lado. Nunca había visto a mi madre moverse tan rápido como lo hizo. Salimos de esa tienda en segundos. Todavía no hemos visto ninguno de estos humanoides de ojos oscuros en nuestra ciudad. El día que encontremos estas cosas en nuestro pueblo, es cuando sabremos que se nos acabó el tiempo. ¿Hacer qué? No lo sabemos. No sabemos lo que quieren, eso es lo que da miedo. Pero hay una cosa que siempre recordaremos. El tiempo no se detiene.